Ahora sí, Julito, puede continuar con su presentación. Ahora sí, correcto. Sí. Entonces estábamos en la introducción, ¿verdad? Sabemos que los granos básicos acá en el país son una fuente importante de los alimentos y el 79% aproximadamente de la producción de estos cultivos está en manos de pequeños y medianos productores. En el país se siembran alrededor de 431.300 manzanas de frijol, en donde la calidad de semilla ha sido uno de los factores que ha limitado su cultivo, pues muchos productores usan semilla de mala calidad. La siembra de semillas de variedades criollas y acriolladas y la poca oferta en el mercado de semillas certificadas o seleccionadas han obligado al productor a tener que producir su propia semilla y en muchos casos, ¿verdad?, sin los conocimientos técnicos suficientes, o sea que usan semilla de la cosecha anterior y a veces la semilla no nace, a veces la semilla está enferma, etcétera. Por lo tanto, se ha considerado, ¿verdad?, que la estrategia más adecuada para solucionar el problema es capacitar a los agricultores en buenas prácticas de selección y manejo de su propia semilla para que ellos, ¿verdad?, produzcan semilla de buena calidad. El INTA está promoviendo el uso de prácticas agroecológicas en los cultivos, de manera que se disminuya la contaminación ambiental y a la vez se mejoren paulatinamente las propiedades de los suelos que se utilizan en la producción de granos básicos, ya que muchos suelos que se utilizan en la producción son suelos cansados, ¿verdad?, suelos viejos. Entonces el INTA está propiciando el uso de estas prácticas para que se mejoren los suelos. Y también esta misma metodología también se está proponiendo para la producción de semillas, es decir, aplicar prácticas que sean más eficientes en la detección de plagas y enfermedades de las primeras etapas del cultivo, con la finalidad de aplicar medidas preventivas y en los casos que hay una alta infestación de las plagas o enfermedades, aplicar productos de baja toxicidad, es decir, productos que tengan etiqueta verde. Vamos a explicar un poco lo que es la agroecología, que es un tipo de agricultura alternativa, ¿verdad?, a la agricultura convencional. La idea de la agroecología es disminuir, ¿verdad?, los excesivos productos agrícolas que siembran, que se utilizan, ¿verdad?, en el control de plagas y enfermedades y en el control de malezas. Y vamos a explicar un poco los principios agroecológicos, que son reducir el uso de insumos nocivos para el medio ambiente, minimizar las cantidades de sustancias tóxicas o contaminantes emitidas al medio ambiente y manejar de manera eficaz los nutrientes reciclando la biomasa y añadiendo restos vegetales, estiércol animal y fertilizantes orgánicos, es decir, haciendo uso, ¿verdad?, de la cobertura vegetal, la incorporación de rastrojos, etcétera. Otro principio es aumentar la capa vegetal del suelo a través de cultivos de cobertura, reducir la cantidad de labranza, la cantidad de labranza, porque hay veces nosotros para sembrar un lote de semilla, pues le damos hasta 4 pases de arado y el surco de siembra. Entonces se trata pues de reducir eso para no estar promoviendo la erosión en el suelo. Otro es promover la actividad biológica del suelo, mantener y mejorar la fertilidad del mismo. Esto es cuando nosotros utilizamos la cobertura vegetal, se promueve, ¿verdad?, que la cantidad de lombrices que están en el suelo y otros organismos pues se aumenten, ¿verdad? Y vamos a ver ahora las prácticas que se utilizan en la selección del terreno. Una práctica importante para seleccionar el terreno es la rotación de cultivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente en 2 especies diferentes las plagas son diferentes también, ¿verdad? No es lo mismo las plagas que atacan al frijol a las plagas que atacan al maíz, ¿verdad? Lo que hace que también la incidencia de estas plagas disminuya, ¿verdad? Que el cultivo frijol que el cultivo anterior no se haya sembrado frijol. Esto quiere decir de que si nosotros sembramos en el cultivo anterior y el frijol se enfermó, entonces parte de los hongos que atacaron al cultivo anteriormente, ahí quedan en el suelo. Entonces si nosotros sembramos frijol, pues ahí lo van a atacar fácilmente, la plantita que van haciendo.
Ahora, una práctica que es importante en donde llueve mucho es que el terreno sea bien drenado. Para eso nosotros tenemos que ubicar el lote de semilla en áreas de ladera y donde haya buena fuente de luz, ¿verdad? O sea que el sol, los rayos del sol entren directamente. Y en el caso de áreas planas, pues buscar lotes con textura franca arenosa, de manera de que no haya encharcamiento, ¿verdad? Porque el frijol es susceptible al encharcamiento. Y el otro es que el lote esté libre del paso de personas y animales. Ustedes supónganse que está un lote cerca del lote de semilla y permitimos el paso de personas. A veces el otro lote está lleno de enfermedades. Entonces, cuando las personas pasan por ese lote, pasan agarrando hongos, bacterias en la ropa, en el pantalón, y pasan a nuestro lote, pues lo pasan diseminando, ¿verdad? Estos patógenos. Y otra práctica que se utilizan en la selección de la variedad es la siguiente, que la variedad debe estar bien adaptada a las condiciones del lugar y producir buenos rendimientos, es decir, que nosotros estemos conscientes que esa variedad se adapta allí. Que la semilla debe estar libre de insectos, hongos y bacterias. ¿Por qué? Porque a través de la semilla se transmiten los hongos y la bacteria. Que la semilla debe ser lo más pura posible. Ustedes saben que la característica de una variedad se transmite a través de los genes. Y cuando va revuelta, hermano, entonces los genes van revueltos también. Entonces, ahí se van a presentar cosas, ¿verdad? O la plantación va a presentar características que no son propias de la variedad. También hay que conocer el origen de la semilla. ¿Por qué? Hay productores que cuando llega el momento de sembrar, ¿verdad? Que ya empezó a llover, ¿qué es lo que hacen? Irse al mercado, porque toda la semilla que tenían la vendieron o la regalaron y se van al mercado a comprar cualquier cosa, ¿verdad? No saben qué variedad es, ni cómo está esa semilla, si está sana o está enferma. Y la variedad debe ser de amplia aceptación por los productores. Es decir, que nosotros no tengamos problemas de vender nuestra semilla, ¿verdad? A nuestros vecinos. También en la parte de selección de la variedad hay que promover el uso de al menos 2 variedades en los sistemas de producción. Esto es para hacerle frente a los problemas de cambio climático. Ustedes saben de que si nosotros sembramos una sola variedad, nos viene un problema de una enfermedad nueva y una sola variedad pues se nos va a perder, porque si es susceptible a eso, pero si nosotros tenemos 2 variedades, puede hacer que una de ellas tolere más el problema, ¿verdad?, que la otra. Y entonces ahí pues resolvemos en parte ese problema. Y promover el fitomejoramiento participativo como una manera de conseguir versiones mejoradas de variedades criollas y acriolladas, a través de la colección, evaluación y mejoramiento de las mejores variedades con base a los criterios de los productores. O sea que nosotros promovemos también esta práctica, en vez de que las variedades se nos estén deteriorando más, pues las vamos mejorando, al contrario. Entonces eso es parte del éxito en la producción de frijol. Nuestro instituto como función tiene la generación de variedades mejoradas de frijol en este caso, y como parte de ese proceso pues se han identificado una serie de variedades comerciales. Si nosotros, ¿verdad?, no conocemos estas variedades, cómo se adaptan a nuestra zona, pues lo que podemos hacer es establecer parcelas pequeñas, ¿verdad?, y verle su comportamiento en la zona. Para ello nos podemos abocar con el técnico del INTA y los técnicos pues van a solicitarnos a nosotros que trabajamos en investigación para proveer la semilla, ya sea registrada o certificada. Y en este cuadro tenemos las características para que ustedes las tomen en cuenta de cada variedad, ¿verdad? Tenemos las características agronómicas y tenemos las variedades Inta Rojo, Inta Rojo Inotega, Inta Fuerte Sequía, Inta Norte, Inta Vaina Roja, Inta Sequía Precoz. Y de las variedades que tenemos para alto contenido de hierro, Inta Ferroso, Inta Nutritivo Rendidor e Inta Biofortificado. Ahí están las características de cada una de ellas. Entonces ustedes pueden ver qué problemática tienen en su zona y cuál se ajusta más a sus necesidades, para que ustedes hagan el conecte con nuestros técnicos, como les decía,
y probarla, si no las conocen bien, probarla en parcelas pequeñas. El aislamiento en frijol, ¿verdad? El aislamiento es una práctica que se utiliza para garantizar la pureza de las variedades. Hay productores que siembran un lote de frijol y a la par el otro lote de frijol sin dejar ningún distanciamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben que el frijol echa guía. Y entonces, al estar una variedad a la par de otra, pues se entrelazan las plantas de una variedad con la otra, y al momento de que nosotros andamos arrancando, que realizamos la cosecha, entonces allí los genes de una variedad se cruzan, se mezclan con los genes de otra variedad, porque en los residuos de la guía, ahí van vainas de una variedad con otra. Entonces ahí empieza la mezcolanza, hermano. Entonces, para evitar eso, hay que aislar, ¿verdad? Las dos parcelas, la comercial y la de semilla. Y para eso se pueden utilizar 5 metros de distancia de un lote al otro lote en ambos lados, ¿verdad? Pero hay muchos productores que esa distancia no la pueden ellos asumir, porque sus lotes de terreno son pequeños. Entonces lo más práctico que les aconsejo yo es que utilicen 3 surcos de maíz o de sorgo, ¿verdad? Dividiendo un lote comercial de un lote de semilla, de manera que esas plantas sirvan de barrera física para que no se dé esa cosa de que se entrelazan la guía de las variedades. Una práctica que se debe utilizar, ¿verdad?, antes de sembrar es la prueba de germinación. Por lo menos se realiza 15 días antes de la siembra. Y esto es para evitar, hermanos, que no tengamos problemas al momento de la germinación. Algunos productores no hacen la prueba de germinación y confían que la semilla que le consiguió el compadre es de buena calidad, y ya después que sembró, se van dando cuenta que a los 10 días de sembrado no nacen suficiente cantidad de plantas, o no nace nada. Y entonces, ¿por qué le pasa esto? Porque no hicieron una prueba de germinación. Entonces, hay varios pasos, ¿verdad?, para nosotros tomar en cuenta cómo se debe hacer una prueba de germinación. Y es que nosotros tomamos una muestra del barril donde tengamos la semilla que vamos a usar, o del saco, o del silo, y lo sacamos de diferentes partes, ¿verdad? Entonces, después nosotros de esta muestra sacamos 100 granos, ¿verdad?, al azar. Y estos 100 granos se siembran sobre arena o en tierra vegetal suelta, es decir, tierra que se desborona fácilmente. Se tapan los granos y se riegan todos los días. Aproximadamente a los 7 días se cuenta el número de plantas que tengan la primera hoja y raíz bien desarrollada. El número de plantas normales obtenidas equivale al 100%. El número de plantas que nosotros, que germinen bien, pues que, como dice, tengan hoja y raíz bien desarrollada, entonces nosotros, ese porcentaje es el porcentaje de germinación. Por eso es que se depositan 100 semillas, y de esas 100 semillas, las que nazcan, ese es el porcentaje de germinación. Una semilla de buena calidad posee como mínimo un 85% de germinación. Hay casos de que hay un 70% de germinación, porque la semilla, aunque esté pura, germina poco, pues un 70%, supongamos. Esa semilla se puede utilizar si estamos conscientes de que esa semilla tiene alta pureza, pero que es un poco más vieja, pues entonces lo que hacemos es echar un poco más de semilla al momento de sembrar. Tenemos las diferentes formas en que podemos hacer una prueba de germinación. Puede ser en una pana vieja que ustedes tengan, que ya se les rajó. Entonces ahí echan tierra, echan la arena, depositan 100 semillas. Eso es lo importante, depositar 100 semillas, taparlas bien y regarlas. Y ustedes se dan cuenta al momento en que ella echa las 2 hojitas, se van arrancando y se van contando, y ahí determinan el porcentaje. También lo pueden hacer en el solar, ahí en el suelo, pican ahí una parte del suelo y también echan las 100 semillitas, las tapan y después riegan, ¿verdad? Entonces
En la segunda parte esta del suelo tienen que cuidar la plantita de la gallina, que no se las coman, ¿verdad? Porque en los solares siempre hay gallinas. Vamos a ver las consideraciones en el manejo de campo y estamos con la preparación de suelo. Entonces, aquí en la parte de agroecología, aquí no se trata como cuando le enseñaron en la universidad uno, hay que hacer 2 pases de arado, una cruza y la raya de siembra. No, aquí más bien se está pretendiendo evitar, ¿verdad? La labranza del suelo. Entonces, la preparación del suelo se usa con bueyes, ¿verdad? Con caballos también para el surqueo. Lo importante es solamente realizar el rayado de siembra en suelos planos, ¿verdad? Y son suelos que tienen una media que no son cuadrados, pues. Entonces puede hacer en curvas a nivel, llevando el contorno así del tipo de suelo como nosotros miremos, pues, que está ahí donde se va a sembrar el lote de semilla. Y de forma manual se puede utilizar en terrenos de ladera y en relevo con maíz. Para eso hay que usar el espeque, y el espeque está de moda ahora. ¿Por qué? Porque ahora hay menos bueyes, hermano. No es como antes que los bueyes estaban en toda la finca, ahora no. Entonces se usa bastante el espeque a nivel de la siembra de frijol normal. Y con el uso de maquinaria agrícola, me pueden decir ustedes, ¿por qué está recomendando el uso de maquinaria cuando no se debe roturar el suelo? Pues, sin embargo, hay en algunos lugares terrenos planos donde se usa la labranza mínima en suelo con cobertura vegetal. O sea, aquí no se trata de arar, gradear y esas cosas, no. Suelos que están llenos de zacate, por ejemplo, de zacate gallina ahí o otra maleza. Entonces lo que se hace es que el tractor jala la parte de los escardillos ahí, que hacen una pequeña, ellos llevan cinceles y hacen una pequeña cisura donde deposita la semilla, el fertilizante, y la semilla prácticamente nace con cobertura vegetal, ¿verdad? Entonces, para ahí es donde se usa la maquinaria agrícola. Vamos con la época de siembra. Para la producción de semillas se utilizan 2 épocas, postrera y apante. La idea es que al momento de la cosecha no tengamos problemas con las llovederas, ¿verdad? Sino que ya tengamos condiciones para el secado de las plantas de frijol, ¿verdad? Y que tengamos menos presencia de enfermedades a la hora de que el frijol está llenando granos. En cuanto a la profundidad de siembra, hay que considerar, ¿verdad?, sembrar en el momento adecuado. Es decir, nosotros podemos sembrar frijol que esté el terreno bien seco o que esté en capacidad de campo, es decir, que esté húmedo. Pero no podemos sembrar frijol cuando el suelo está a media, pues, no está ni seco ni está húmedo. Pero es capaz de que la semilla se hinche, ¿verdad? Ustedes saben que la semilla empieza la división celular cuando tiene contacto con humedad. Sin embargo, en este tipo de suelo, si no llueve más, la semilla va a empezar la división celular, pero ya no va a terminar su proceso porque le falta agua. Entonces, en esos casos, pues no nace ninguna plantita. Y ustedes dicen, es que la semilla estaba mala. Pero no, es que se sembraron en el momento que no es adecuado, ¿verdad? Hay que sembrar la semilla, ¿verdad?, a una profundidad de 5 a 8 centímetros. Lo interesante aquí en el momento de la siembra es que la semilla quede bien cubierta con el suelo, porque si dejan semilla destapada, esas semillas no nacen, ustedes lo saben bien. El sistema de siembra en la producción de semillas de frijol es en monocultivo o en cultivo en franja, ¿verdad? Se puede sembrar en los 2 sistemas, porque en el asocio, ustedes saben que se siembra maíz y frijol, entonces lo que ocurre es que hay presencia, ¿verdad?, de un microclima, es decir, hay una humedad relativa mayor ahí entre la planta de frijol y la de maíz, y lo que ocasiona es que nos crea un ambiente favorable para el ataque de las enfermedades. La densidad de siembra en la parte de la producción de semilla es usar menos densidad, distanciamientos mayores que la producción comercial, y entre plantas también distanciamientos mayores. En frijol generalmente se
se recomienda utilizar distancia entre surco de 60 centímetros y entre planta de 11 centímetros, entre planta y planta. Entonces, como al espeque a lo mejor es más difícil mantener una distancia de 11 centímetros entre golpe y golpe, lo que se puede hacer es utilizar distancia de 22 centímetros entre golpe y golpe, nada más que dejando 2 plantitas por cada golpe, garantizar 2 plantitas. De esta forma vamos a obtener una población de aproximadamente 105.000 plantas por manzana, ¿verdad? O sea, 150.000 plantas por hectárea. En cuanto a la fertilización del cultivo, ustedes saben que una planta bien fertilizada puede resistir más el ataque de enfermedades de insectos, tolerar a factores adversos, ¿verdad?, que se dan en la producción, y también, por ende, que las plantas producen más, bien nutridas producen más, eso es lógico. Y las sugerencias para fertilizar un lote de semillas son las siguientes. Hay que incorporar los residuos de las cosechas anteriores, ¿verdad? En este caso, como nosotros, acuérdense que dijimos de que en la producción de semilla hay que rotar los cultivos. En el caso de que hubiera habido frijol y se enfermó, pues ustedes saben que a través de los residuos ahí está el hongo también, entonces ahí más bien estaríamos promoviendo las enfermedades. Entonces por eso, en este caso, incorporar los residuos de la cosecha anterior es que sea de maíz, que sea de sorgo o que sea un cultivo, un predio donde estaba en descanso, ¿verdad?, el terreno. Y cuando sea posible fertilizar siguiendo las recomendaciones de un análisis de suelo, pues nosotros sabemos que en las comunidades es difícil, ¿verdad?, tener dinero para hacer un análisis de suelo. De acuerdo a la experiencia en el cultivo de frijol, pues se recomienda aplicar un quintal de 18-46-0 o de 12-30-10. La idea es que la parte media de la fórmula se mire que la fórmula tiene más fósforo. Por eso dice 18-46 libras de fósforo en la 18-46-0 y 30 libras de fósforo en el 12-30-10, porque el frijol le gusta más de esos elementos, el fósforo se desarrolla con más tranquilidad. Entonces, donde nosotros tengamos acceso a Rhizobium y también de micorriza, podemos nosotros utilizar una dosis de Rhizobium de 500 gramos por manzana o de micorriza de 500 gramos por manzana. Entonces lo impregnamos a la semilla y al momento de sembrar lo aplicamos, ¿verdad? Más un quintal de fertilizante completo. Se han hecho investigaciones que más o menos esto da una producción que como cuando nosotros aplicamos 2 quintales de 18-46-0. Otra recomendación para aplicar fertilizante es que aplicar durante la fase vegetativa fertilización foliar a base de biofertilizantes. Estos biofertilizantes pueden ser enriquecidos, ¿verdad?, con los microelementos que tiene frijol, como magnesio, boro, y también se pueden utilizar los caldos sulfocálcicos, también porque tienen elementos que el frijol lo necesita, ¿verdad?, en la parte de su nutrición. Al inicio del llenado de vaina se puede hacer una aplicación de un fertilizante foliar a base de potasio, ¿verdad? La idea es que el potasio da la alta calidad de la semilla, es parte del potasio, ¿verdad?, que la transmite a la planta. Entonces, por ejemplo, da un poco de tolerancia a enfermedades y el grano pues sale un poco más gordito, ¿verdad? Y eso contribuye a la calidad de la semilla. Tenemos una actividad principal, ¿verdad?, en la parte de ecología, en la parte de fertilización, el uso de los abonos orgánicos. Pero ustedes saben de que el abono orgánico en granos básicos se utiliza en grandes cantidades por manzana. Decía un compañero mío, ya con los abonos orgánicos ya no son quintales por manzana, sino que son trailadas por manzana, ¿verdad?, porque se utiliza bastante. Lo que podemos nosotros hacer que con los abonos orgánicos, cuando nosotros tengamos la oportunidad de elaborarlo o tener a disposición de estos abonos, es que prioricemos dentro de nuestro lote, ¿verdad?, las áreas que son más pobres, es decir, se echan de ver dentro del lote aquellas áreas en que las plantas se crían menos porque tienen menos nutrientes
Entonces ahí garanticemos la parte de fertilizantes orgánicos para echarla al terreno. Vamos a ver las prácticas que nosotros podemos considerar en el manejo de la maleza. Y es importante considerar, ¿verdad?, que los primeros 30 días después de la siembra son críticos, ¿verdad?, para el frijol en cuanto a las malezas. Y la sugerencia para el manejo de la maleza es que dejar los residuos de maleza o cultivo sobre el suelo, es decir, nosotros si desde la cosecha anterior era maíz, tenemos que dejar picadito ese rastrojo ahí sobre el suelo para que eso nos sirva como parte de cobertura. Y ustedes saben que la cobertura da el sombrero, ¿verdad?, las malezas que van naciendo, y entonces las controla. Procurar eliminar las malezas de forma manual entre los 15 a los 20 días, los 30 a 35 días después de la siembra. Es importante que antes de arrancar, por ejemplo, ya cuando el cultivo ya va a entrar en la madurez fisiológica, realizar una desmatona, de manera que facilite el secado, la aireación y la cosecha de las plantas. Porque miren, desen una idea, en una zona húmeda, que ustedes tengan todo lleno de maleza y el frijol está abajo, ¿qué es lo que pasa? Hay una humedad relativa entre la maleza y la plantación de frijol que se aumenta, y entonces eso provoca la pudrición de las vainas. Entonces, si nosotros en un lote de semillas no podemos permitir, ¿verdad?, que hayan ese poco de maleza en el frijol, porque nos va a favorecer que la vaina se pudra. Vamos a ver las prácticas en el manejo de las plagas del frijol. Entonces, en esto de la parte de la agroecología, nosotros tenemos que partir de un recuento de plagas antes de tomar una decisión de aplicar un producto. Hay productores de que ellos ya tienen en su cerebro programado, ¿verdad?, que, por ejemplo, ya cuando estén las hojas simples de frijol, ya hay que aplicar la primera aplicación de un insecticida, sin ver si hay insecto o no hay insecto. Entonces, en este caso, tenemos que cerciorarnos que está la presencia de una plaga para nosotros establecer una medida de control, ¿verdad? Y cuando hay presencia de plaga del suelo, hay que tratar la semilla con productos químicos. Es decir, si en nuestro recuento dice que hay cortadores, que hay gusano alambre, entonces, y ya la tenemos, no podemos hacer nada. Entonces, en vez de echar un granulado al suelo que es más tóxico, pues es menos tóxico tratar la semilla con un insecticida. Y para el manejo de gallina ciega, si nosotros estamos que en los recuentos nos salió gallina ciega, pues se recomienda el uso de trampas lumínicas en mayo para la captura de los adultos y la aplicación del hongo metarricium con Beauveria baciana cuando nosotros en nuestra comunidad esté el acceso, ¿verdad? Porque hay regiones donde ya se está produciendo estos hongos en fincas de productores, ¿verdad? Pero si no tiene, pues por lo menos se puede utilizar las trampas lumínicas, porque eso es fácil, ¿verdad? Y entonces ahí se matan los adultos, y ya matando los adultos, pues ya no ponen huevos estos adultos y se disminuyen las poblaciones de gallinas ciegas. Algo importante es que cuando nosotros tengamos nuestros lotes de semillas, podemos hacer uso de las trampas amarillas para la captura de adultos de pulgones, mosca blanca y minadores. Otra consideración es la aplicación de detergentes disueltos en agua, aplicándolos por la mañana y por la tarde. Esto es para el control de áfidos, compañeros. Entonces, nosotros hacemos uso de estos detergentes, funcionan en el caso de los áfidos. Para el manejo de plagas defoliadoras, si nosotros ya tenemos en nuestro recuento que nos está afectando, ¿verdad?, la tortuguilla, nos está afectando el Trichoplusiani, que es el falso medidor, y plagas como esta, entonces nosotros podemos aplicar insecticidas botánicos a base de NIM, podemos utilizar el Dispel, podemos utilizar extractos acuosos de semilla de NIM machacada y insecticidas de etiqueta verde. Para eso nosotros podemos consultar en las casas comerciales o consultar a nuestros técnicos del INTA qué insecticida es menos tóxico para aplicar para el control de las plagas. Es conveniente eliminar las malezas hospederas de plagas que se encuentran alrededor del lote de semillas
por ejemplo, los amarantos, ¿verdad? Las plantas de bledo, que le llamamos comúnmente, son hospederas de estas orugas, de estos gusanos que defolian el frijol. También tenemos la escobaliza, es hospedera de la mosca blanca. Entonces nosotros tenemos que mantener nuestro lote de semillas, hacerle una ronda, hermano, de manera que esté libre de maleza, ¿verdad? Que hospedan las plagas. Y para reducir la incidencia de plagas se puede utilizar el sistema de franja, ¿verdad? Es decir, nosotros sembramos un surco de maíz o un surco de sorgo y 6 surcos de frijol o 8 surcos de frijol. Entonces la idea es que ese cultivo que es diferente al frijol como que repele estas plagas, ¿verdad? Entonces ellas no inciden de manera masiva allá donde está el frijol. Entonces, como yo les decía que para tomar una decisión de ejercer control de esta plaga es necesario hacer los recuentos, es la primera actividad que tenemos que hacer. Entonces, en estos cuadros se les da información a ustedes, ¿verdad? Por cada una de las plagas para detectar el nivel crítico para su control. Por ejemplo, tenemos las prácticas que se usan para gallina ciega, gusano cuerú, gusano alambre, para las babosas, para las tortuguillas, la chicharrita verde, la mosca blanca, los áfidos, y para el perforador de la vaina, que esta plaga se ha hecho importante en la zona húmeda, ¿verdad? El perforador de la vaina, este insecto, ¿verdad? Que daña los granos. Entonces aquí se encuentran, ¿verdad?, los niveles críticos para que ustedes tomen las decisiones para ver cuándo aplicar una medida de control. Aquí tenemos la foto de las principales plagas de suelo. Tenemos la gallina ciega, el gusano cuerú, el gusano alambre, la babosa, ¿verdad?, que nos afecta el follaje, la mosca blanca y la empuasca, que son chupadores, y las tortuguillas, que son defoliadores, ¿verdad? Esas son de las más comunes, pues, aunque el frijol lo ataca más plagas, pues, pero esas son las más comunes. Vamos a ver las consideraciones en el manejo de las enfermedades. En la producción de semillas, esto es clave, hermano. Nosotros tenemos que hacer las prácticas que sean convenientes, las más convenientes, para que el frijol esté libre de las enfermedades. Y las enfermedades más comunes que transmiten por semilla en frijol son la antracnosis, la mancha angular, la mustilachosa, la bacteriosis común y el virus del mosaico común. ¿Qué práctica podemos promover para reducir las enfermedades? Una es establecer su parcela en terreno donde anteriormente no se haya sembrado frijol. Yo les decía, ¿verdad?, que si nosotros entramos a un terreno donde se sembró frijol, de seguro ahí están los hongos que provocaron enfermedades en el cultivo anterior, y ahí están. Entonces, cuando nosotros sembremos, ahí nos van a aparecer. La utilización de variedades tolerantes a enfermedades es otra práctica, ¿verdad? Si nosotros sabemos que hay una enfermedad que más ataca en nuestra comunidad, y nos damos cuenta que una variedad de las que tiene el INTA son buenas para eso, pues entonces sembremos una variedad de esas para reducir, pues, la incidencia de enfermedades. De preferencia hay que usar el sistema, hay que sembrar semilla en el sistema de relevo frijol-maíz, porque ustedes saben de que en este sistema la parte superior que está encima de la mazorca, ¿verdad?, del maíz, se pica y se deja caer sobre el suelo después que nosotros hemos realizado la siembra, y entonces esa capa sirve de mulch. La idea es que cuando cae una lluvia fuerte, ¿verdad?, reducir el salpique, es decir, que donde pega la gota de agua en el suelo no provoque ese salpique, es decir, que la tierra contaminada por hongos pegue en la hoja pajera del frijol. Entonces, prácticamente es un cultivo de cobertura, ¿verdad? Otra práctica es que en el caso de la presencia de mucha agua en el lote de semilla, hacer zanjas de desagüe en la parte que esté acumulada. ¿Por qué es esto, hermano? Porque el frijol es bien susceptible a la alta humedad, ¿verdad? Y si hay encharcamiento, ¿verdad?, se muere donde está encharcada, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, pues hay que hacer una supervisión al lote, ¿verdad?, casi todos los días, para ver dónde se está encharcando y hacer eso. Porque si nosotros sembramos un lote y nos venimos a aparecer a los 20 días, hermano, solo lo que vamos a ver es que donde se encharcó
solo los parches sin planta, ¿verdad? Y para evitar eso, pues es una actividad que tiene que ser vigilada. El otro es el manejo del espaciamiento del cultivo para una buena entrada de luz y aire. La idea es que si nosotros usamos las densidades para semillas, ¿verdad? Como se dice, pues vamos a garantizar esa aireación, ese espaciamiento. Otra forma de proteger las plantas del salpique es el uso de rastrojos de cultivos anteriores y de maleza, los que deben ser distribuidos sobre el terreno. Entonces, esto es prácticamente un cultivo de cobertura, ¿verdad? Porque si nosotros distribuimos esos rastrojos, ¿verdad? A lo mejor pasamos dando una chapia, limpiamos para que nos favorezca, para favorecer la siembra al espeque, pero después lo distribuimos en el terreno de manera que cuando nazca la plantita, protegerla del salpique. La aplicación del caldo sulfocásico de manera preventiva en la fase vegetativa o la aplicación del hongo tricoderma en las primeras etapas del cultivo. Esto del hongo tricoderma, recuerden que yo les dije que es que si nosotros tenemos disponibilidad en la comunidad, porque eso es difícil que lo haya en el mercado. Pero sí, el caldo sulfocásico, nuestros técnicos del INTA, parte de la capacitación que ellos realizan es cómo realizar un caldo sulfocásico, y esto aplicado de manera preventiva, cuando el frijol no ha florecido, resulta bien, pues, para reducir las enfermedades. En el caso de que después de que nosotros hemos hecho todas estas prácticas y ya vemos que hay presencia de enfermedad en el cultivo, entonces, como ustedes saben que las enfermedades se transmiten por semillas, tenemos que parar esas enfermedades. Entonces, pero podemos hacer uso de fungicidas, ¿verdad? Específico de etiqueta verde. Tenemos que consultar con nuestros técnicos qué fungicidas son de etiqueta verde y podemos utilizarlo para el control de la enfermedad. Tenemos en este cuadro, ¿verdad?, las prácticas que nosotros podemos hacer para el control de las enfermedades. Y dentro de estas prácticas tenemos la semilla libre de patógenos, la rotación con gramínea, la labranza mínima o cero en suelos con cobertura, el uso de variedades tolerantes, el monitoreo del cultivo para detectar la enfermedad. Estas prácticas se usan para todas las enfermedades, ¿verdad? En el caso de la aplicación del sulfocálcico, se usa para mancha angular, antracnosis, multilachosa. Y no para bacteriosis y mosaico común, porque no le va a hacer nada. Aquí en la foto tenemos las principales enfermedades que se transmiten por semillas. En orden las voy a mencionar: la antracnosis, la mancha angular, la multilachosa y la bacteriosis. Una actividad que es a fortiori realizarla en la producción de semillas es la eliminación de plantas atípicas. ¿Para qué? Para garantizar que una de las categorías de la semilla se garantice, que es la pureza genética, ¿verdad? Entonces, uno se da cuenta, ¿verdad?, cuando una planta de frijol no es de la variedad. Puede detectarla en la floración o puede detectarla en la etapa de madurez fisiológica. En la floración, la flor de frijol generalmente es blanca, ¿verdad? Y nos sale una flor lila, entonces hay que quitarla, ¿no?, en la floración. Pero generalmente los desmezcles se hacen en la madurez fisiológica. Tiene uno que recorrer el lote de semilla, por lo menos ir viendo 4 surcos en una ida, y va detectando si hay planta de otro tipo. En la madurez fisiológica es fácil detectarla. Por ejemplo, el frijol es vaina roja y nos sale una vaina blanca, pues esa la quitamos para comerla en camagüey, ¿verdad? Porque no podemos dejarla ahí en el lote porque va a servir de mezcla, pues entonces no nos va a garantizar la pureza genética. Entonces, las plantas atípicas deben de ser eliminadas para evitar la mezcla de la semilla en la cosecha, para evitar la competencia por luz, agua y nutrimentos, para evitar la transmisión de enfermedades por plantas enfermas. Vamos ya entrando ya a la parte final, ¿verdad? Entonces, de la cosecha, y para pensar nosotros cuándo cosechar, tenemos nosotros que pensar en la madurez fisiológica. Algunos productores, el frijol no ha cambiado del color de la vaina y ya empiezan a arrancar, hermano, ¿no? El follaje está verde todavía. ¿Y qué es lo que pasa después? Si fuera para semilla, eso deteriora la calidad porque se obtienen granos arrugados, ¿verdad? Porque la semilla falta que llene, ¿verdad? Entonces, en producción de semilla
no se vale hacer eso. Hay que esperar que el cultivo entre a la madurez fisiológica. Entonces, con eso en nuestro cerebro, ¿verdad?, que lo llevemos presente, tenemos que pensar ya que para cosechar hay que dejar que el cultivo madure. La semilla no debe permanecer mucho en el campo después de la madurez fisiológica, ya que se puede perder su calidad, es decir, tenerla mucho en el campo se puede deteriorar, puede hacer que se pudra, esas cosas. Entonces, en cuanto más de lugar, hay que empezar la cosecha. ¿Por qué es conveniente cosechar en este momento? Porque la semilla en el momento de la madurez fisiológica llega a su máxima calidad. Es decir, si yo agarro 100 semillas, las 100 semillas me van a nacer y con un buen vigor, ¿verdad? Sin embargo, no podemos, por decir algo, aporrear ahí en ese momento. Tenemos que llevarla a un proceso de secado para proceder, ¿verdad?, al proceso de la trilla. Entonces, esta madurez fisiológica es importante considerarla. Entonces vamos a la parte de la cosecha. La cosecha es cuando se arranca el frijol, ¿verdad? Esto se hace para acelerar su secado y mantener la calidad de la semilla. Después de arrancar las plantas, ustedes saben, como lógica, pues hay que sacudirlas para que no lleve terrón en la raíz o pedazos de piedra, porque estas cosas obstaculizan cuando nosotros vamos a limpiar la semilla, se nos hace un solo enredo cuando tiene piedras, terrones. Entonces esa labor se garantiza al momento del arranque, sacudiendo la planta, ¿verdad? Entonces vamos con el secado de las plantas, es decir, qué hacer después que nosotros las arrancamos. El secado de la semilla es una actividad que facilita el aporreo o la trilla. También ayuda a bajar el porcentaje de humedad de la semilla, porque lo que yo les decía, cuando está en madurez fisiológica, la semilla tiene un alto porcentaje de humedad. Sin embargo, hay que bajarle ese porcentaje para buscar la fecha en que nosotros debemos trillar. Algunos productores acostumbran a secar las plantas en manojo, ¿verdad? Agrupan las plantas y las amarran del tallo, cerca de la raíz. Esto es cuando nosotros estamos en zona húmeda casualmente, ¿verdad? Entonces, una forma de secarla es colgándolas en alambre, ¿verdad? Y se garantiza de que haya un secamiento, y ya después este frijol puede pasar a rancho de plástico, lo que vamos a ver, ¿verdad? Si hay humedad, pero hay que garantizar que este frijol que vamos a pasar después bajo el plástico y esas cosas, tiene que ir oreado, ¿verdad? No llevar humedad, porque si lo llevamos mojado, lo que vamos a hacer es provocar que una pudrición ahí adentro del plástico, y no es jugando. Existen diferentes formas de secado, ¿verdad? Una forma es la casa o rancho de plástico, que es ir sacando los manos de frijol un poco oreado y irlos depositando ahí en ese rancho. ¿Qué tal? Lo importante es que se pongan ramas abajo. Ahí hay un tapesco, pero eso es difícil de hacerlo, ¿verdad? Pero nosotros podemos poner pedazos de rama ahí, de manera que el frijol no esté en contacto con el suelo, y poner un plástico con unas horquetas ahí, y ya se protege el frijol del agua, ¿verdad? También en aquellos lugares que nosotros tenemos la huerta de semilla, ¿verdad?, cerca de la casa, pues lo más conveniente es llevarlo a la casa, ahí en el corredor, ahí se pone, de manera que el cultivo o a las plantas ahí le dé aire, ¿verdad? Y entonces en ese caso garantizamos de que no se nos pudran las vainas. Vamos con la parte del aporreo o trilla, o sea que ustedes saben que el aporreo es para separar el grano de las vainas secas o de la planta, ¿verdad? Y esta trilla se puede hacer 5 a 7 días después de la cosecha, dependiendo cómo esté el sol, ¿verdad? Y cuando el porcentaje de humedad ha disminuido hasta un 16 a un 18%. Por lo tanto, entre más pronto, ¿verdad?, se aporree, mejor semilla se logrará. La limpieza, ustedes generalmente usan el viento, ¿verdad?, para sacar la impureza de la semilla, es decir, los restos del cultivo, como son hojas, tallos.
Entonces, el polvo mismo, ¿verdad? Ahí se va con el viento. O cuando tenemos nosotros en nuestras comunidades que hay electricidad, pues el abanico es el que se utiliza normalmente para sopletear, ¿verdad?, esta semilla. La limpieza, además de eliminar las impurezas como raíces, hojas y restos de vaina, tallos y terrones, facilita la selección de la semilla. Y una vez que nosotros la limpiamos, ¿verdad?, también podemos proceder a eliminar los terrones, ¿verdad?, que no los saque el viento, o otra parte de la planta que no la sacó el viento, o semilla, ¿verdad?, que está podrida o dañada, pues se garantiza con la selección manual, ¿verdad?, como tenemos ahí en la foto. Vamos con el secado de la semilla, es decir, una vez que nosotros tenemos ya la semilla en el saco, sin embargo esa semilla todavía está húmeda, entonces nosotros tenemos que proceder a bajarle la humedad de esa semilla. Eso generalmente lo hacemos en horas de la mañana, es decir, cuando el sol no está caliente, y evitar aquellas horas como por ejemplo alrededor de las 12, puede ser de las 11 hasta las 2, ahí está el sol caliente. Entonces, como la semilla es un ser vivo, hermano, no podemos permitir que se nos recaliente. Podemos usar carpa, podemos usar esta cosa de saco, ¿verdad?, los telones, y lo importante es estarla removiendo constantemente en las horas más frescas, ¿verdad?, de manera que no vaya a haber recalentamiento de la semilla y que garanticemos, ¿verdad?, que la humedad se reduzca. Y una forma sencilla para probar si una semilla está seca es usar la uña o el diente, ¿verdad? La uña nosotros apretamos fuerte, y si no se queda marcada la uña, que ya está seca. Y el diente es cuando le hacemos presión con los dientes, truena la semilla, ¡plá! Entonces quiere decir que ya está seca. Gracias por su atención, ¿verdad? Hemos tratado de incluir lo más importante en la parte de la producción de semillas, ¿verdad?, haciendo uso de prácticas agroecológicas. Bueno, muchas gracias.